En directo a través de la radio local y también en nuestra emisión en streaming en el Facebook. Hoy 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, jornada conmemorativa por los sentimientos de orgullo sobre las entidades, orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y es un día sin duda para visibilizar la presencia en la sociedad y sus reivindicaciones. Hoy vamos a ofrecerles en la radio local un espacio que hemos coordinado con la Concejalía de Políticas de Igualdad para conmemorar este 28 de junio. Para ello vamos a compartir micrófonos en el día de hoy con Cristina Hernández, que es responsable del gabinete de prensa del colectivo GAMA, Asociación LGTB. Cristina, bienvenida a la radio, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Montserrat González, que es presidenta del colectivo. Montserrat, bienvenida a la radio, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también por otra parte tenemos a Peter de Jesús Villa, que es profesor de psicología en la Universidad Fernando Pessoa. Peter, bienvenido a la radio, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Monse, explícanos para situarnos, para ponernos en situación cómo y cuándo nace esta conmemoración el 28 de junio y por qué es tan importante para alguien como tú esta celebración. Esta celebración es importante porque fue el 28 de junio del 69 cuando en Stanwell se levantaron y dijeron basta ya, salieron a la calle y a partir de ahí ya nos han encerrado más en un armario, no nos han podido meter más en un armario. Por eso este día es importante, el 28 de junio, para poder decir estamos libres, somos libres, ya no nos meterán más en un armario. Y si tenemos que volver a salir a la calle y hacer lo mismo que hicieron las antecesoras nuestras, lo volveríamos a hacer. ¿Usted cómo lo vive, Monse? Una jornada como hoy, como una reivindicación, como una celebración también, ¿cómo lo vive? Como una lucha que no termina, porque la lucha no termina. Hasta que no seamos iguales ante la sociedad y tengamos los mismos derechos y nos miren como personas, esto no ha terminado. Cristina, nuestra sociedad sigue confundiendo conceptos como identidad de género, expresión de género y orientación sexual. ¿Nos podrías explicar las diferencias entre un término y otro? Sí, la verdad es que siempre cuando se empieza a hablar de estos términos, a veces en los espacios activistas, el desconocimiento está ahí, o sea, todos hemos nacido sin saber estos conceptos y antes de explicarlos yo quería comentar que en los espacios donde hacemos activismo y desde donde nos desarrollamos, es muy importante hablar desde la ayuda, la ternura, la cooperación, que no tengamos miedo a preguntar cuando no sabemos algo, porque en aquellos espacios donde seamos respetadas y respetados podemos preguntar siempre, porque vamos a ser respondidos igual que alguien nos respondió antes a nosotras y hemos trasladado pues ese conocimiento. Eso por un lado. En el concepto de orientación, identidad, de expresión, hay diferencias entre los tres, abismales, pero sí que en las informaciones que se pueden ver incluso a través de los medios muchas veces se mezclan estos conceptos y la sociedad también tiene estas dudas. Por lo tanto, la identidad, voy a comenzar por la orientación sexual. La orientación sexual es aquello a lo que sentimos deseo, nos sentimos atraídos hacia aquello con quienes queremos relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, homosexual, persona que le gusta otras personas de su mismo género, persona heterosexual, personas que les gustan personas de otro género, bisexual, que les gustan ambos géneros, y podríamos ampliar muchísimo el campo de las orientaciones. Vamos a quedarnos hoy con esta, sí. Y a partir de ahí pues yo les invito a investigar. En el tema de la expresión y la identidad es donde la gente suele muchas veces confundir, sobre todo en términos de los estereotipos y los roles de género. La identidad es aquello con lo que, a pesar de lo que tenga entre las piernas, yo me identifico, yo soy.
Y la expresión de género no tiene nada que ver con la identidad. Mi expresión puede ser masculina, es aquello por los códigos de vestimenta, de expresión que yo uso con el mundo para visibilizarme, ya sean masculinos, femeninos, andróginos, jugar con ambos géneros, no ser ninguno. No tiene nada que ver con lo que yo soy, sino con cómo expreso. Yo llevo, por ejemplo, una camiseta pues que me la compré en la sección de mujer del Bershka, ¿no? Porque en estos códigos binarios seguimos en las tiendas, pero el pantalón a lo mejor que llevo es de tallaje de chico porque me gustaban un montón los bolsillos y el color que llevaba. Entonces mi expresión puede ir variando, depende de lo que yo quiera jugar, salir, entrar en las normas de lo femenino y lo masculino, ¿no? Esta sería mi expresión, como yo me expreso a través de la vestimenta, que es lo más visual, pero a través también de mis expresiones, de cómo hablo, es esa expresión, ¿no? Nunca, la propia palabra lo dice. Y mi identidad no tiene nada que ver con que mi ropa a lo mejor sea masculina, con que yo sea un chico. Por eso digo no tergiversar ni unir estos dos conceptos. Yo soy una mujer cis lesbiana en este caso, y no tiene nada que ver eso con la expresión que yo utilicé en el mundo. Entonces una cosa es lo que yo soy, mi identidad. También no poner la identidad sobre todo en lo que siento, estoy en un cuerpo equivocado. No, estos conceptos ya dejémoslo en el pasado. Nadie tiene un cuerpo equivocado. A todos al nacer nos pusieron una etiqueta y luego hemos ido encontrando las nuestras en tanto cuanto alguien ha encontrado el género que siempre ha sido. Eso más o menos creo que por ahí. Podríamos estar un rato más largo, pero esa es la base. Bueno, Peter, con usted también nos gustaría hablar sobre un tema candente, y es que la aprobación de la Ley 2/2021 de 7 de junio de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales ha generado mucha controversia. ¿Nos podría hablar de cómo afecta la ley al colectivo? Bueno, la ley que todavía no está en vigor, la ley trans, ayer dimos un pasito más, nos falta todos los trámites parlamentarios. Implica, en primer lugar, la despatologización de la transexualidad. O sea, ahora mismo, tal y como está redactada la ley, es necesario el diagnóstico por un profesional sanitario y además 2 años en hormonación o tratamiento de reasignación sexual ya mediante cirugía para poder cambiar el sexo en el DNI. Eso implica, pues, por un lado, la obligación a tener cómo llevar la transición y cómo llevar tu identidad marcada, ¿no?, por esa ley. Y por otro lado, ese retraso, o sea, 2 años porque determinan así que eres estable o no estable en tu identidad. O sea, eso conlleva 2 años de muchísimas situaciones de discriminación. Yo en mi caso, por ejemplo, ya tengo el nombre en el DNI cambiado, solamente llevo 6 meses en hormonación, por lo tanto me lo han denegado. De hecho, ayer recogí en correos la denegación del cambio de sexo en el DNI, y esto implica que universidades nacionales como la UNED no quiera expedirme el título de psicólogo, porque si los pide dice que pondría graduada Peter. Algo tan absurdo porque en el DNI pone una F en lugar de una M. Esto implica que yo, porque tengo una universidad donde he pasado la transición y donde me apoyan y tengo un trabajo fijo, pero si yo ahora tuviese que ir al mercado laboral, tendría que pasar por situaciones muy complicadas, porque ni siquiera tengo un título que certifique que yo soy un profesional de la psicología. O sea, la ley permitiría la autodeterminación de género, si no me equivoco, a partir de los 16 años, con lo cual la persona evitaría todo el tránsito y trauma que ha pasado usted, por ejemplo. Evitaría el retraso, sobre todo, y el tener que ser diagnosticado y expresar, ¿no?, ese miedo. Cuando tuve que ponerme delante yo estaba yendo a mi psicólogo privado, pero tenía que ir al psicólogo público a que determinara si realmente era o no un chico. Entonces yo fui muy nervioso porque decía, ¿y si determina que no lo tengo seguro o que estoy mintiendo cuando yo ya era visible, ya me llamaba Peter en la universidad, había pasado todo el afrontamiento, ¿no? Y tenía que esperar a que otra persona me creyera. O sea, me sentí juzgado.
Y eso es algo que debe de desaparecer. O sea, que alguien pueda juzgar desde fuera, cuando además no existe nada, o sea, es una persona subjetiva determinando si tú eres o no un chico, porque no hay nada en la profesión psicológica que determine si es real o no es real que tienes esta identidad, ¿no? La ley ha suscitado mucha polémica por mucha parte del feminismo TERF, porque implica como que la autodeterminación pone en peligro, la mujer la está poniendo en riesgo. Para empezar, queda clarísimo, y ha dejado clarísimo la ley, que cualquier situación judicial cometida anteriormente vas a ser juzgado en base al género que tenías en ese momento. Es decir, toda la ley de protección integral contra la violencia de género sigue totalmente vigente, no cambia nada. Además, tampoco permitiría lo que son las políticas de discriminación positivas de manera retroactiva. O sea, no voy a poder pedir una subvención de estos 2 años porque ahora me cambio y yo que sé, tengo una situación mala. No va a poder ser así. Otra cosa que yo me he encontrado, gente cercana, ¿no? Y tampoco abiertamente ni transfóbica ni nada, sino simplemente desconocimiento. Por lo tanto, es muy importante hablarlo. Que de repente van a tener miedo de ir a un vestuario o a un baño porque se va a poder colar un chico que de repente dice que es una mujer. Primero, no hay ninguna ley que impida, no es que con el DNI tú entras al vestuario de hombres ni al vestuario de mujeres. De hecho, mi DNI pone una F y yo entro al vestuario de hombres. No hay ninguna ley que de repente voy a estar ahí y me va a poder utilizar nada. Así que eso no cambia absolutamente. Y no es yo hoy me siento esto y me lo cambio y al día siguiente me vuelvo a cambiar porque lo que quería era utilizarlo para X. No puede ser así, porque además implica un trámite, aunque ya no sea aprobado por un juez, implica un trámite en el registro civil. Por lo tanto, si se utilizaría para un fraude de ley, es decir, se demuestra que no es conforme a la identidad, sino ha sido para cometer algo y después incluso quieren volver atrás, eso se puede demostrar igual que se demuestra cualquier fraude de otra ley. O sea, eso implicaría lo mismo. Y el porcentaje, volvemos con la misma lucha que había con la ley de violencia de género. El porcentaje es ínfimo. O sea, vamos a quitar los derechos de las personas porque puede haber un tarado, vamos a decirlo así, que lo vaya a utilizar para hacer daño al colectivo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún ¿En qué sentido. punto se encuentra? Pues estamos hablando de una tramitación, ¿no? Que está en el Parlamento, que ha pasado, digamos, su primer, ¿no? No sé si es cuello, pero ha dado su primer paso, ¿no? Para la aprobación definitiva, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora pasa todo el debate parlamentario. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres decir algo, Cristina, con respecto a la ley, sobre todo a esa polémica suscitada, ¿no? Por parte de un colectivo, ¿no? Por parte de un colectivo feminista, ¿no? Que no está a favor de dicha ley. Sí, bueno, yo antes que nada, seguramente Peter estará de acuerdo conmigo y Monse en que yo empezaría ya por dejarlo de llamar feminismo a ese movimiento trans excluyente, ¿no? Creo que eso le hace daño a los que sí somos feministas y que creemos en los derechos humanos de todas las personas y que igual que no queríamos hace unos años, como ha dicho Peter, que se argumentara en base al ínfimo porcentaje de denuncias falsas en torno a la ley de violencia de género y que eso camuflara la realidad que estábamos viviendo las mujeres, creo que ahora tenemos que darle la mano a las personas trans, ¿no? Y hablo como persona cis, en cuanto a que argumentar que esos casos en los que ha dicho Peter que alguien puede hacer uso de esa ley no tienen que ser válidos para argumentar en torno a toda una ley que favorece, avala y protege a los derechos humanos de las personas. Entonces, desde el colectivo Gama, así como desde 10 asociaciones de toda Canarias, se ha hecho, por ejemplo, no en torno a la ley, sino, por ejemplo, en torno a la exposición que ha habido en Triana con mensajes tránfobos. Es que ya no estamos hablando, sí, hay que celebrar que ayer se aprobó un borrador de una ley estatal, que es lo que llevamos pidiendo muchísimos años, sino que
en Canarias ya es ley desde 2021. Por lo tanto, ya no se trata de un mensaje que puedas poner como libre expresión, es que es un delito porque va en contra de los derechos humanos de personas concretas. Este es el mensaje que desde las asociaciones hemos querido lanzar. El panel de esta exposición de Triana, yo, si no conocen esta polémica, les invito a investigar. Se retiró, se volvió a poner y la sociedad ha hablado. Esa pancarta, ese panel ha sido intervenido por la misma sociedad porque Canarias no es tránfoba. Y la ley ha venido a responder lo que ya la sociedad canaria venía diciendo. No queremos transfobia en nuestras islas y ahora lo queremos también a nivel estatal. Bien, vamos a seguir hablando y me gustaría también hablar de violencia institucional. A mí me gustaría saber qué situación se les plantea a cada uno de ustedes cuando hablamos de esto, de violencia institucional. Monse, por ejemplo. Pues lo mismo que está pasando ahora en Triana. Explícanos. Que dejan que alguien ponga un mensaje y no se da cuenta del daño que nos puede hacer. Por simplemente de mirarnos, o porque nosotros nos digamos, nos tienen que considerar mujer. ¿En qué cabeza cabe? No tiene dos dedos de frente. Primero fíjate en la persona, mírame bien. ¿Tú crees que no lo soy? ¿O la que estás equivocada eres tú? Porque si un psicólogo, que eso es otra, que tiene que estar 2 años para que te den un carnet y para arreglar unos papeles, te tiene que mirar un forense. Y lo único que me dijo la forense fue que tarde te vino la ley. Pues yo no entiendo. Avanzamos con una ley trans que se aprobó y vienen al año y pico a meterle una zancadilla y todo el mundo tan contento. Pues no lo entiendo. Yo esto no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Nos tenía que ver protegido ya la ley y que tome medida quien tenga que tomarla. Peter, supone, yo creo que antes ponía un ejemplo clarísimo de violencia institucional, ¿no? Simplemente con el reconocimiento de su titulación. Sí, y yo creo que ahondando en la ley de Canarias, que aquí ya vería, pues deberíamos tener el camino mucho más fácil, lo que yo me he encontrado es desconocimiento, tanto del protocolo de atención sanitaria como de la propia ley. Por ejemplo, para cambiarme la tarjeta sanitaria, que era el primer trámite que se supone que era el más sencillo y me podía facilitar presentar todos los documentos al juzgado, se negaron 3 veces, tuve que ir directamente, imprimir yo el protocolo, imprimir el anexo que venía, rellenarlo, y aún así me lo recogieron diciendo, eso no se hace así y así nunca lo hemos hecho, pero tú sabrás. Y a la semana vino aprobado, porque efectivamente lo que pasaba es que ese funcionario que estaba delante de mí desconocía totalmente el protocolo. Entonces no puede ser, ya se había aprobado hacía 1 año, no puede ser que se apruebe algo y se quede en el olvido, necesitamos formación. Lo mismo me encontré con el juzgado de guía, pese a estar preparando toda la documentación del cambio de nombre. Para empezar, seguían tratándome en femenino, constantemente, en llamadas, en correos, que telita. y en segundo lugar, hicieron un montón de trámites mal. Yo me puse en contacto con una asociación, le dijeron que eso no había que mandarlo a mi ciudad de origen, sino que era el juez de ahí el que determinaba, y luego se mandaba. Dijeron que ustedes no sabían más que él, lo mandó, lo retrasó durante muchos meses por desconocimiento de cómo hacer las cosas, quiero pensar, o por querer poner piedras en el camino. Entonces, si en una comunidad como la nuestra pasan estas cosas, aparece esa exposición. Por ejemplo, yo tuve discusión en redes con asociaciones que estaban convocando manifestaciones para que volvieran a poner ese panel y tenían la cara dura de poner escrito que no se podía comparar el sufrimiento o la discriminación que sufrían las mujeres con la discriminación que sufrían las mujeres trans, porque eso era en plan de que no cumplían con la masculinización, con lo considerado masculino. ¿En qué momento solamente sufren esa violencia? Sí,
son mujeres, o sea, viven todo el resto de cosas de las mujeres y añadido todo el proceso de ser persona trans, o sea, tiene 2 colectivos. O sea, no me puedes decir que no se puede comparar cuando no, efectivamente no se puede comparar porque puede ser mayor, porque puede duplicarse, porque se suman 2 colectivos minoritarios que están siendo agredidos. Por lo tanto, si en una comunidad inclusiva como la nuestra, donde la sociedad está apoyando y donde consigue cambiar las cosas, vivimos estos actos de violencia institucional, ¿qué no está pasando? ¿Qué no pasa en las personas en las otras comunidades? Cristina, en este sentido, ¿quiere añadir algo? Es que yo estoy súper de acuerdo además con mis compañeros y creo que además en este discurso ellos tienen muchísimo más que decir que yo, así que, porque también no nos olvidemos, si tengo que decir algo, es que yo como más he aprendido de los colectivos sociales es escuchándoles. Por lo tanto, el discurso en primera persona tiene que estar presente más que el elitista y academicista en esto, en los platos de televisión, en los estudios de radio, en los focos públicos, porque ahora estamos llegando a más voces gracias a que los altavoces ya no son monopolios y que cada uno tiene una red social desde la que viralizarse. Pero no nos olvidemos que nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, ese acceso a lo mejor no lo tienen tan de mano, aunque yo tengo 26 años y escucho la radio todos los días, pero creo que no nos podemos olvidar, no solo porque les debemos la lucha anterior, porque la generación de Monse es quien ha sentado las bases de que hoy estemos hablando de esto en la radio, y por lo tanto que una abuela esta mañana o cuando sea escuche esta tertulia y pueda identificar a su hijo, hija, hije o nieto, nieta, niete de una manera pues más, que sepa el apoyo que necesita y que sepa lo que está viviendo, yo creo que es lo más necesario ahora mismo. Ya para ir concluyendo desde el colectivo, ¿qué recomendación le darían a las familias, a la comunidad educativa, a los sanitarios, sanitarias, a las personas especializadas en igualdad? ¿Cuál sería la recomendación? Porque vemos que todavía hay mucho trabajo por delante. Sí, todavía queda mucho trabajo. Tienen que prepararse, que estudiar, porque estudiando y yendo a formación se puede atender a la gente mejor. Hay que saber atender a las personas, tanto trans como binaria como LGTB. Todas somos iguales. Si la tratas como persona y después le das su sitio, vamos bien. Pero necesitamos gente capacitada, preparada, instruida, para que puedan atender a todas esas personas. Que vayas tú a cualquier sitio y te atiendan bien, que es lo que decía el compañero. Sí. Que te atiendan bien, que no estén dándole vuelta a la peonza, porque siempre suelen dar vuelta. Y yo creo que ya la vuelta nos marea, y ya no venimos de paso. Ya con 64, casi para 65, ya venimos mucho de vuelta. Y nos merecemos un mundo mejor. Y que nos trate con el mismo derecho que cualquier persona. No pedimos más, los mismos derechos que cualquier persona. Y que nos traten como personas. Por mi parte, pues, para familiares y para todos en realidad, que escuchen, como decía Cristina, a las personas que son protagonistas de su vida, que no se les quite importancia a lo que están viviendo o a sus pensamientos. Muchas de los familiares piensan esto, bueno, eso es una etapa, se le pasará, y no le llegan a escuchar y le hacen seguir viviendo muchísimas situaciones que nos llevan pues a no reconocer nuestra infancia, no tener esos recuerdos que nos gustarían tener y tener que llevar a cabo las cosas pues muchísimo después, ¿no? Haber sentido que hemos perdido una parte de nuestra vida por no atrevernos o no haber tenido el apoyo. Entonces es importante que les apoyen desde siempre, porque qué bonito es cuando veo a personas del colectivo que sus padres les han apoyado y tienen esas fotos de la comunión, que yo siempre quise ir de marinerito y no me dejaron, ¿no? Y no me siento, no veo las fotos y me siento identificado en ellas. Y a la comunidad educativa, que es muy importante que para llevar a cabo las normativas y las leyes y los protocolos cuenten con las personas del colectivo. Yo le comentaba ahora afuera a la compañera que en mi universidad estábamos a punto de aprobarse ahora en julio, hemos redactado ya la normativa de convivencia y el protocolo de cambio de nombre, identidad de personas trans,
que es el más inclusivo de toda España, directamente, porque eliminamos la necesidad de que esté cambiado el sexo en el DNI para poder cualquier trámite de título. Además, incluimos ya el género y el nombre común directamente en los formularios de matriculación, para que desde el primer momento, incluso la identidad, si todavía no está cambiada en el DNI, no tenga que ser conocido por la comunidad universitaria y únicamente sea por el que tramita, digamos, el expediente, ¿no? Y eso ha sido gracias a que la universidad ha confiado en mí como miembro de la Comisión de Igualdad. Entonces yo directamente he podido ir pensando pues estos escollos, esto que me encontraba, lo que me encontraba en la UNED, y todavía esos protocolos están muy atrasados, digamos, en ese sentido en las universidades. Aquí en Canarias, pese a que hay un apartado y está inclusivo, siguen haciendo mucha referencia a que el cambio de nombre legal para los títulos y demás tiene que estar a la vez, pone sexo y nombre, y entonces entre a pie a que hay universidades como la Castilla-La Mancha que aún así, aun poniéndose en el protocolo, me lo han admitido y lo han cambiado perfectamente porque tienen una comisión de igualdad que lo ha querido determinar, pero da pie a que otras universidades donde tengan personas que no están en favor del colectivo, como pasa mucho en la UNED, que tiene que ver con el panel de la exposición, pues puedan ahí hacer uso de su transfobia y quitarnos derechos. Por lo tanto, es importante que las universidades se brinden en las normativas, que las actualicen a la realidad de hoy, que formen, por supuesto, al personal para que la conozca y las aplique, y que cuenten con las personas del colectivo. Yo, por último, que lo que me atraviesa en el día de hoy tiene que ver con las orientaciones sexuales, y lo único que voy a decir, aunque podría decir muchas cosas, es que la importancia de la representación. A las familias me dirijo y les digo que lleven a sus hijas a ver Lightyear al cine, que no les va a pasar nada más allá de los que ya sean sus hijas en el desarrollo, que yo nací con referentes heterosexuales y aquí estoy boyera y no me pasó nada. De hecho, me hubiera hecho la vida más fácil tener esas referencias y no tenerme que dar contra muros porque no había nada como yo en la televisión. Eso. Pues Cristina, Monse y Peter, gracias por estar con nosotros, por acercarnos a la realidad del colectivo y también por instruirnos, porque hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Comentarles a los que nos escuchan que esta semana se ha iniciado una promoción especial por esta conmemoración desde la Concejalía de Políticas de Igualdad que coordina Beatriz Herrera y que se ha elaborado con la colaboración de distintos departamentos municipales del Ayuntamiento con el firme objetivo de continuar haciendo eso, una Arucas, una ciudad diversamente igualitaria. Les invito a conocer los detalles de la programación a través de nuestras redes sociales donde hemos colgado el programa de este Día Internacional. Regresamos para despedirnos. Estamos inmersos en las mañanas de